Mi nombre, el que me dio mi madre en un bautizo que ya ni recuerdo, es Javier Torres. Aquí, en este agujero donde el tiempo es un charco de agua estancada y los días se distinguen solo por el cambio de turno de los guardias. Es el único nombre que tengo. Pero en el mundo del que vengo, el mundo que dejé ardiendo en un incendio que yo mismo ayudé a avivar, casi nadie me conoce por ese nombre. Para todos, para los amigos que ya no existen y los enemigos que todavía respiran, para la ley que me encerró y para los muertos que yo mismo envié al infierno. Yo soy y siempre seré el Martillo. Tengo 51 años. Aunque el rostro que me devuelve el pequeño espejo de acero pulido en la pared de mi celda es el de un hombre de 80. De esos 51, 15 años los viví a una velocidad que quema el alma. Una vida comprimida en una vorágine de pólvora, traición y adrenalina. Sirviendo a mis primos, a mi sangre, la familia Beltrán Leiva. Hoy, mi voz les llega desde el corazón de la bestia, desde una celda de aislamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos. Los gringos, en su infinita y burocrática generosidad, me dieron 5 cadenas perpetuas, una por cada vida que su fiscal pudo probarme con legajos y fotografías, y 4 más por si acaso, por si la reencarnación existe y se me ocurre volver. Aquí no hay sol, no hay visitas, no hay un solo rostro humano que no esté detrás de un cristal blindado o una rejilla de acero. Solo el eco de tus propios pensamientos, un murmullo constante que te recuerda cada error, cada bala, cada grito, y el tiempo. Un tiempo que se estira y se encoge, un verdugo paciente que ya no me pertenece. He decidido hablar, romper un silencio que ha durado una década. Porque ese silencio ya no protege a nadie, y la verdad, aunque inútil, es lo único que me queda. Los hombres por los que maté, por los que juré morir, están todos o muertos o encerrados en una caja de concreto como la mía. Y la historia oficial, esa que todos ustedes se tragaron, la que ven en los noticieros y en esas series de narcos que pintan nuestra vida como una aventura de reyes y valientes, es la más puta y descarada de las mentiras. El mundo entero cree que la guerra que partió a Sinaloa en dos, la guerra que nos ahogó en nuestra propia sangre, la que nos enfrentó a muerte contra Joaquín el Chapo Guzmán y el viejo Ismael el Mayo Zambada, empezó por una traición de negocios, por el control de una ruta, por el arresto de mi primo Alfredo, el Mochomo. Esa es la versión limpia, la que suena a estrategia, a un juego de ajedrez entre capos. La verdad es más simple, más visceral, más humana y, por eso mismo, mucho más sucia. La guerra, esa carnicería que dejó miles de muertos en las calles de Culiacán, Mazatlán, Acapulco y todo el puto país, no empezó por la captura de un hombre. Empezó por la humillación pública a una mujer, a nuestra hermana. Y esa ofensa, en nuestra tierra, en nuestra sangre, no se paga con dinero, no se arregla con plomo, se paga con la extinción total del apellido del ofensor. El Chapo no solo traicionó a un socio, nos escupió en el alma, en lo único sagrado que nos quedaba. Y esa mancha, compa, solo se limpia con sangre, con toda la sangre. Seguro se preguntarán cómo un tipo como yo termina aquí, hablando como un fantasma desde una tumba de concreto. Como un muchacho de Badiraguato, la misma tierra polvorienta que parió a tantos monstruos, que lo único que soñaba era con tener un rancho y una familia, se convierte en la mano derecha, en el martillo de uno de los hombres más temidos de México. Les juro que no fue por ambición. No me malinterpreten, el dinero es cabrón, tiene un poder hipnótico.
Los billetes verdes te susurran al oído promesas que un hombre pobre, un hombre que ha conocido el hambre, no puede ignorar. Pero yo no empecé por eso. Yo nací en la cuna equivocada o en la correcta, según a quien le preguntes. Mi madre, que en paz descanse, era prima hermana de la madre de Arturo, Héctor, Carlos y Alfredo. Éramos familia de sangre, de la misma vena. Y en Sinaloa, eso lo es todo. La sangre es un contrato que firmas al nacer, un juramento que no se rompe ni con la muerte. Yo estaba en mi segundo año de ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en Culiacán. Y era bueno. De verdad me gustaba. Me fascinaba la tierra, entender los ciclos de la siembra, la química de los fertilizantes, la promesa de vida en una semilla. Mi plan era tan simple que hoy me parece ridículo. Graduarme, trabajar en el campo, ahorrar cada centavo, comprar unas cuantas hectáreas y vivir tranquilo. Ver crecer a mis hijos lejos de todo este desmadre. Pero la tranquilidad, en mi familia, era un lujo que ni todo el dinero del mundo podía comprar. Un día de mayo, unos cabrones del cartel de Juárez levantaron a un tío nuestro, hermano de mi madre. Un hombre bueno, un agricultor que nunca se metió en problemas, pero que tuvo la mala suerte de deberle dinero al hombre equivocado por una mala cosecha de maíz. Lo buscaron en su rancho. Lo sacaron a golpes frente a su esposa. Lo tuvieron 3 días. 3 días de infierno. Lo buscamos por todas partes, moviendo los contactos que teníamos en la policía. Pero nadie sabía nada. Al 4.º día, un campesino lo encontró. Estaba tirado en una brecha camino a Navolato. Cuando llegamos, ya no era un hombre. Era un pedazo de carne torturado, un costal de huesos rotos y piel quemada con sopletes. Le habían arrancado las uñas y los dientes con pinzas. Recuerdo el olor, ese olor dulzón a sangre vieja y a miedo nunca, nunca se me ha quitado. Esa misma noche, mi primo Arturo, el Barbas, que para entonces ya era el jefe de jefes, me mandó llamar. Yo tenía 20 años, y el único fierro que había empuñado era una escopeta para cazar conejos. Fui a su casa, una fortaleza disfrazada de mansión en la colonia Las Quintas. Me sentó en su oficina, con sus paredes forradas de piel y su escritorio de caoba que olía a cera cara. Me sirvió un whisky Macallan de 18 años que me quemó la garganta y me hizo toser como un novato. Me miró fijamente con esos ojos suyos que parecían leerte el alma, y no me dijo una sola palabra sobre venganza, ni sobre honor, ni sobre el cuerpo destrozado de nuestro tío. Solo me hizo una pregunta, con esa voz calmada y profunda que usaba antes de dar las peores órdenes. ¿Va a seguir estudiando para cuidar vacas, primo, o va a venir a cuidar a su familia? En esa pregunta estaba todo. No era una invitación, era una sentencia. Era la bifurcación de mi vida. Dejar que esa ofensa pasara era declararnos débiles. Y en nuestro mundo, los débiles son comida para los fuertes. Son los escalones sobre los que otros construyen su poder. Acepté. No por el poder que vislumbré en sus ojos, no por el dinero que se respiraba en esa habitación. Acepté porque la imagen del cuerpo de mi tío se me había grabado en la retina. Acepté porque entendí en ese instante que mis libros de agronomía, mis sueños de una vida tranquila, no eran más que papel mojado. No me iban a proteger de ese mundo que, lo quisiera o no, ya corría por mis venas. Al día siguiente, no volví a la universidad. Fui a la casa de seguridad que Arturo me indicó. Cambié los tractores por una Glock 45 y los planos de sistemas de riego por mapas de las casas de seguridad de nuestros enemigos. Mi vida anterior había terminado.
empezaba mi verdadera y sangrienta educación. Mi bautizo de fuego no fue una balacera espectacular, de esas que salen en las películas. No hubo persecuciones ni explosiones. Fue algo mucho más frío, quirúrgico y personal. Arturo necesitaba saber si yo tenía el temple, si el estudiante asustado podía convertirse en un asesino. Quería probar mi lealtad, pero sobre todo, mi capacidad para desconectar el alma del dedo que aprieta el gatillo. El hombre que había ordenado el levantón de mi tío era un comandante de la Policía Judicial del Estado, un cerdo corrupto de apellido Valenzuela que le reportaba directamente a la gente de Juárez. Teníamos todo sobre él: su dirección, sus rutinas, los nombres de sus amantes, la escuela a la que iban sus hijos. Arturo no me pidió que fuera con un comando a reventarle la casa. Eso habría sido fácil, ruidoso e impersonal. Él quería algo diferente. Me llamó a su oficina, la misma del whisky, y puso sobre la mesa de caoba una pistola Heckler & Koch con un silenciador largo y pesado, una caja de balas de punta hueca y una foto de Valenzuela. «Quiero que vayas solo, Martillo», me dijo, usando mi nuevo apodo por primera vez. Su voz era un susurro. «Quiero que entres a su casa, que lo mires a los putos ojos y que él sepa, antes de morirse, quién lo manda a saludar. Que sepa que fue por meterse con la familia». El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir por la boca. Un tambor en medio del silencio. Conducir mi viejo Tsuru hasta la colonia Chapultepec, donde vivía el comandante, fue el viaje más largo y solitario de mi vida. Cada semáforo en rojo era una tortura. El sudor me corría por la espalda. ¿Y si no puedo? ¿Y si me tiembla la mano? ¿Y si me ven? Era una casa normal, de clase media alta, de 2 pisos, con un jardín bien cuidado. Tenía un perro, un pastor alemán, que ladraba en el patio. Esperé en el coche, estacionado a 2 calles, casi 4 horas. La noche cayó sobre Culiacán, con su calor húmedo y pegajoso. Vi llegar a su esposa en una camioneta, cargando las bolsas del supermercado. Vi a sus 2 hijos, un niño y una niña, bajar corriendo y entrar a la casa. Escuché sus risas. Por un momento, un largo y agónico momento, pensé en largarme. En volver y decirle a Arturo que no podía, que yo no era un asesino, que se había equivocado conmigo. Pero entonces, como un flash, volví a ver la cara desfigurada de mi tío, la expresión de dolor congelada para siempre. La duda se evaporó, se convirtió en una rabia fría, calculadora. Me bajé del coche. Caminé con calma, como si fuera un vecino más. Salté la barda del patio trasero. Era más alta de lo que parecía. Caí mal. Me torcí un tobillo. El dolor fue agudo, pero la adrenalina lo borró. El perro empezó a ladrar como loco, mostrando los dientes. De mi chamarra saqué un trozo de carne que había comprado, inyectada con un somnífero para caballos. Se lo lancé. El perro dudó, pero el hambre le ganó. A los 5 minutos, estaba roncando en el suelo. Forcé la cerradura de la puerta de la cocina con un juego de ganzúas que me habían enseñado a usar esa misma tarde. Dentro, todo estaba oscuro y en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el sonido de la televisión en la sala. El aire olía a comida, a hogar. Avancé descalzo sobre el piso frío, conteniendo la respiración, con la pistola helada en mi mano sudorosa. Él estaba ahí, sentado en su sillón reclinable de piel, en camiseta y pants, con una cerveza Tecate Light en la mano, viendo un partido de los Tomateros. Su familia ya se había dormido. Por la ventana se veía la luz de la calle. Me paré justo detrás de él.
tan cerca que podía oler su loción barata y el sudor. «Comandante Valenzuela», le dije en un susurro. El hombre dio un brinco que casi tira la cerveza. El líquido se derramó sobre su camisa. Se giró lentamente, con el terror creciendo en su rostro a medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad y me enfocaban. En mi cara no vio a un sicario. Vio a un fantasma. Vio el apellido de mi tío. La sangre de mi familia reclamando lo suyo. No suplicó. No gritó. Solo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Un temblor le recorrió el cuerpo. De parte de la familia, fue todo lo que dije. No hubo forcejeo, solo el sonido sordo, como un tosido, del silenciador. 2 veces. Pft, pft. Un fogonazo rápido que iluminó la habitación por una fracción de segundo. Y un olor a pólvora y a metal caliente que se me metió en la nariz y se quedó a vivir en mi memoria. Salí de la misma forma que entré, con el tobillo palpitando de dolor. Nadie me vio. Nadie escuchó nada. Cuando volví a la casa de seguridad, Arturo estaba esperándome, sentado en la sala con una botella de coñac Remy Martin Louis XIII. No me preguntó detalles. No le importaba el cómo, solo el resultado. Me vio cojear, vio la determinación en mis ojos y sonrió. Me sirvió una copa. Sabía que tenías el fierro para esto, primo. Bienvenido a la empresa. Esa noche no pude dormir. No por la culpa vendría muchos años después. Fue por la adrenalina, por el descubrimiento terrible y excitante de que había cruzado una línea sin retorno. Y lo peor de todo, no me había costado tanto trabajo. Había descubierto una parte de mí que no sabía que existía, una calma helada en medio del caos, un interruptor que podía apagar la humanidad. Y a Arturo, a mi primo, al jefe, eso le encantó. A partir de esa noche, me convertí en su sombra, en su herramienta más afilada, en su martillo. Mi ascenso dentro de la organización fue rápido, vertiginoso. No porque fuera el más violento ni el mejor pistolero. Había muchos que disfrutaban más que yo el olor de la sangre. Mi valor era otro. Yo pensaba. Entendí desde el primer día la regla más importante de este negocio, una que muchos en su arrogancia olvidan. La discreción vale más que 1000 cuernos de chivo. Yo no era un pistolero loco que disparaba a lo pendejo en las calles. Yo era un solucionador de problemas. Y los problemas, en nuestro mundo, eran de todo tipo. Mi habilidad para observar y planear me llevó a presenciar cosas que un sicario común nunca vería. Fue así como tuve mi gran revelación. Arturo me había mandado a la Ciudad de México. Teníamos una reunión importante. Yo estaba a cargo de la seguridad, lo que significaba que era una sombra invisible. La cita era en la suite presidencial de un hotel de 5 estrellas en Polanco. Yo estaba en la habitación contigua, con audífonos, monitoreando las cámaras y los micrófonos que habíamos instalado. En la suite estaban Arturo, Héctor y 2 hombres que no eran narcos. Uno era un senador de la República, un tipo que salía todos los días en la tele hablando de ley y orden. El otro era un general del ejército mexicano, con el pecho lleno de medallas. Yo escuchaba la conversación. No hablaban de comprar protección, hablaban como socios. El general les daba información sobre operativos militares con semanas de antelación. El senador les estaba ayudando a redactar una ley que, en apariencia, endurecía las penas por narcotráfico, pero que en realidad tenía vacíos legales que beneficiaban a nuestra organización y perjudicaban a nuestros rivales. En un momento, Arturo salió al balcón a tomar una llamada. El senador y el general se quedaron solos.
El senador se sirvió un whisky y le dijo al general, con una risa condescendiente: «Estos rancheros son eficientes, hay que admitirlo. Mientras sigan haciendo el trabajo sucio y nos mantengan las manos limpias, son el mal necesario». El general asintió. «Son nuestros perros de presa, senador. Útiles, pero al final del día solo son perros. Si uno se vuelve un problema, simplemente se le duerme». Escuchar eso fue como un golpe de agua helada. En un instante, todo el castillo de naipes que tenía en mi cabeza se vino abajo. Yo, que me sentía parte de un imperio, que veía a Arturo como un rey, entendí la verdad. Éramos peones. Peones bien pagados, poderosos, temidos, pero peones al fin y al cabo. Los verdaderos jefes, los dueños del circo, eran ellos. Los que usaban traje y corbata y hablaban de la patria en público mientras la vendían en privado. Nosotros éramos la cara violenta, los que poníamos los muertos. Ellos eran el cerebro, los que se quedaban con el poder real. Esa noche mi lealtad cambió. Seguí siendo leal a Arturo, a mi sangre, pero perdí toda lealtad al negocio. Entendí que éramos desechables. Esa revelación me hizo más frío, más calculador, y por eso más valioso para Arturo. Me encargó la misión más importante hasta la fecha: limpiar Acapulco. Los Zetas estaban entrando con una violencia nunca antes vista. Fui con mi mejor equipo. Uno de mis hombres era un chavo joven, le decíamos el Flaco. Era valiente, pero demasiado impulsivo. Una noche, teníamos ubicado al jefe de plaza de los Zetas, un ex-caibil guatemalteco apodado El Verdugo. Estaba atrincherado en una casa en la colonia Renacimiento. Antes de entrar, agarré al Flaco del hombro. «Escúchame bien», le dije. «Cero locuras. Entramos por atrás, en silencio. Sin granadas, sin disparar a lo pendejo. Quiero al Verdugo vivo. Él tiene la información de sus rutas de abastecimiento». El Flaco asintió, pero vi el brillo en sus ojos. Quería sangre. La redada fue un infierno. Nos recibieron a balazos. El aire se llenó del olor a pólvora y a yeso. En medio del caos, vi al Flaco acorralar a un Zeta herido. En lugar de interrogarlo, le vació el cargador en la cara. Después de asegurar la casa, encontramos al Verdugo. Lo había arrinconado en un baño. Estaba desarmado. Cuando entré, el Flaco ya le había puesto el cañón de su rifle en la boca. «Mátalo, Martillo, mátalo», gritaba. Aparté al Flaco de un empujón. «Te dije que lo quería vivo, pendejo», le grité. Me agaché frente al Verdugo, un hombre enorme, lleno de tatuajes, que ahora temblaba como una hoja. Le puse mi pistola en la rodilla. «¿Dónde están las bodegas?». No contestó. Le disparé en la rótula. Su grito fue inhumano. «¿Dónde están las bodegas?». Me dio 2 direcciones. Aseguramos cientos de kilos de cocaína y armas esa noche gracias a esa información. Cuando volvimos a la casa de seguridad, le puse una putiza al Flaco que casi lo mató. Aquí no estamos para disfrutar matando. Estamos para trabajar. El que confunde el trabajo con el placer se muere rápido. Esa fue mi filosofía. Y funcionó. En 6 meses, Acapulco era nuestro. Los Zetas habían sido exterminados o expulsados. Cuando volví a Culiacán, mi leyenda estaba hecha. Arturo me dio control absoluto. Era su martillo. Pero ser el martillo significa que eres el que golpea, el que destruye. Y no me di cuenta de que, golpe a golpe, también me estaba destruyendo a mí mismo. El principio del fin, la primera grieta en el imperio, no llegó con una balacera ni con una traición por un cargamento. Llegó en una tarde de sol radiante,
en una fiesta que se suponía era de celebración y de unidad. Era el bautizo de la hija de Dámaso López, el licenciado, uno de los hombres de confianza del Chapo, en un rancho impresionante a las afueras de Culiacán. Estaba toda la plana mayor de la Federación. El lugar era un derroche de dinero mal habido. Carpas gigantescas, mesas con manteles largos, meseros por todas partes. La música de banda sonaba a un volumen ensordecedor. El whisky Buchanan's 18 corría como si fuera agua, y en los baños había montañas de perico de la más alta pureza para quien quisiera servirse. Era la típica estampa del poder narco. Sonrisas falsas que no llegaban a los ojos. Abrazos de oso entre hombres que se deseaban la muerte. Y las cachas de las pistolas fajadas asomando discretamente bajo los sacos de seda de Versace. En medio de todo ese circo estaba nuestra hermana menor, llamémosla Liliana, para proteger lo poco que queda de ella. Liliana era la luz de nuestra familia. Una muchacha buena, inteligente, completamente ajena a nuestros negocios. Estudiaba diseño de modas en Guadalajara y solo venía de visita en vacaciones. Era la joya de la corona, la única cosa pura que teníamos. Arturo y sus hermanos la protegían con más celo que a cualquier cargamento de cocaína. Joaquín Guzmán, el Chapo, para ese momento de la tarde, ya estaba hasta el culo de borracho y drogado. Siempre fue un borracho imprudente, un tipo al que el alcohol le sacaba su verdadera naturaleza, la de un patán arrogante. Con su andar tambaleante, se acercó a la mesa donde estaba Liliana sentada con nuestras primas. Intentó sacarla a bailar, con esa prepotencia suya, sin siquiera pedirlo por favor. Ella, educada pero firme, lo rechazó. Le dijo que no se sentía bien, que prefería quedarse sentada. Él insistió, tomándola del brazo un poco más fuerte de lo necesario. Su aliento a alcohol le golpeó la cara. «Ándele, mija, no se me haga la rogona, que una bailadita con el patrón no se le niega a nadie en esta fiesta». Liliana, con la cara roja de vergüenza y coraje, se soltó de un tirón. «Le dije que no, señor. Con permiso». Se levantó y caminó rápidamente hacia donde estábamos Arturo, Héctor y yo. Lo que pasó a continuación fue una de esas escenas que se queman en la memoria, en cámara lenta. El Chapo, con el ego herido, la cara desfigurada por la furia, el alcohol y la droga, gritó para que todos en esa puta fiesta lo oyeran. Con toda la fuerza de sus pulmones, vociferó: «Pinche vieja creída. Se siente mucho por ser hermana de estos pendejos, pero para mí no es más que una puta con apellido». El silencio fue instantáneo, absoluto. La banda de música dejó de tocar a media canción. El mundo se detuvo. Solo se escuchó el viento y el sonido metálico, ominoso, de 50 hombres cortando cartucho al mismo tiempo. Yo estaba de pie, a un paso de Arturo. Vi cómo su rostro se transformaba. La alegría de la fiesta se desvaneció y fue reemplazada por una máscara de odio puro, primitivo. Sus nudillos se pusieron blancos de tanto apretar el vaso de whisky que tenía en la mano, hasta que el cristal se hizo añicos y la sangre empezó a correrle por los dedos. Héctor y Alfredo, que estaban en la misma mesa, se levantaron de un salto, con la mano ya en la pistola. La gente del Chapo, liderada por el Cholo Iván, hizo lo mismo. Por un segundo que duró una eternidad, pensé que la balacera que acabaría con la Federación iba a empezar ahí mismo, en medio de los globos de colores y el pastel de un bautizo. El Mayo Zambada, que siempre fue el más cerebral, el diplomático del grupo, reaccionó. Se interpuso físicamente entre nosotros y el Chapo. Agarró a Guzmán del brazo y se lo llevó casi a rastras,
mientras le siseaba al oído que se callara el puto hocico. El Chapo se fue, pero se fue riendo, tropezando, como si hubiera contado el mejor chiste del mundo. Se fue, pero su insulto, sus palabras, se quedaron flotando en el aire, como un veneno que todos habíamos respirado. Esa noche, la fiesta se acabó para nosotros. En la camioneta blindada de regreso a Culiacán, nadie dijo una sola palabra. Solo se oía la respiración agitada, casi animal, de Arturo. Cuando llegamos a la casa de seguridad, la furia contenida explotó. Rompió todo lo que encontró a su paso. Mesas de cristal, sillas, botellas carísimas. Gritaba, con una voz que no parecía la suya, que a ese enano hijo de la chingada lo iba a matar, que lo iba a descuartizar con sus propias manos y se lo iba a dar de comer a los perros. Nosotros, Héctor y yo, intentamos calmarlo. Le dijimos que la guerra no nos convenía, que la Federación era demasiado poderosa, que había que pensar con la cabeza fría. Pero yo sabía que era inútil. Yo vi sus ojos. Algo se había roto para siempre. El honor de nuestra hermana, nuestra sangre, había sido pisoteado en público. Y para un hombre como Arturo, para una familia como la nuestra, eso era una declaración de guerra. Durante los meses siguientes, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Hubo reuniones, llamadas, intentos de mediación por parte del Mayo. El Chapo mandó disculpas a medias, a través de terceros, disculpas que sonaban más a burla que a un arrepentimiento sincero. Nunca se disculpó personalmente. Eso fue peor. Fue como echarle sal a una herida abierta. Y entonces, en la madrugada del 21 de enero de 2008, el ejército arrestó a Alfredo, el Mochomo, en su casa en Culiacán. Fue un operativo quirúrgico, silencioso, demasiado preciso. No hubo un solo disparo. Sabían exactamente en qué cuarto estaba durmiendo, a qué hora, con cuánta gente. Era obvio que alguien había pasado el pitazo, que alguien lo había puesto en bandeja de plata. Y para nosotros, solo había un sospechoso: el Chapo. La captura de Alfredo no fue una traición de negocios. Fue la estocada final. Fue la segunda parte de la humillación. Fue el Chapo diciéndonos en silencio: no solo me burlo de su hermana, también les quito a uno de los suyos y no pueden hacer ni madres. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa misma noche, Arturo nos reunió en su búnker. Sus ojos eran dos carbones encendidos en la oscuridad. Su voz era tranquila, pero cargada de una furia helada. Se acabó la Federación, dijo. A partir de hoy, Sinaloa es nuestro o es un cementerio. Todo el que trabaje para el Chapo o para el Mayo es un enemigo. Quiero la cabeza de ese enano en una hielera. Y la quiero ya. La guerra había comenzado. Y su verdadera causa no era una plaza o un kilo de coca. Era el honor de una mujer. La guerra fue lo más cercano al infierno que he conocido. Un infierno desatado en nuestra propia tierra. Culiacán, la ciudad que nos vio nacer, se convirtió en un campo de batalla. Las avenidas se tiñeron de rojo. Todos los días había balaceras a plena luz del día, levantones, cuerpos decapitados abandonados en las glorietas. Perdimos la cuenta de los muertos. Amigos con los que habías comido mariscos un día, al siguiente aparecían en una bolsa de plástico negra, con un narcomensaje clavado en el pecho con un picahielo. La paranoia nos consumió como un cáncer. Ya no confiábamos en nadie. Cada llamada podía ser una trampa, cada nuevo recluta un espía. La organización, esa sólida estructura que habíamos construido, se fracturó. Unos se quedaron con nosotros por lealtad o por miedo a Arturo. Otros se fueron con el Chapo,
seducidos por su dinero o convencidos de que nosotros íbamos a perder. Para nivelar la balanza, hicimos lo impensable. Nos aliamos con nuestros antiguos enemigos mortales, los Zetas. Fue un pacto con el diablo. Ellos nos dieron poder de fuego, hombres sin miedo a nada. Pero su brutalidad nos contaminó. Ellos eran carniceros, no traficantes. Disfrutaban de la violencia por la violencia misma, de formas que a nosotros, que nos criamos con otros códigos, nos revolvían el estómago. Arturo cambió. La guerra lo devoró desde adentro. El líder carismático y calculador que yo conocía desapareció. En su lugar quedó un hombre errático, desconfiado, brutal, cegado por el odio y la cocaína que consumía a todas horas. Ya no planeaba, reaccionaba. Y sus reacciones eran cada vez más salvajes. Empezó a pedirme cosas que antes nunca hubiera pedido. Cosas que cruzaban líneas que incluso en nuestro mundo se respetaban. Un día me dio una orden que me heló la sangre hasta los huesos. Habíamos localizado una casa de seguridad en la Sierra de Durango, donde se escondía un primo hermano del Chapo, un tal El Güero. Arturo no quería solo al primo. Me llamó a su oficina, con los ojos inyectados en sangre y la nariz blanca de polvo. Quiero que mates a todos los que estén adentro. A su mujer, a sus hijos, al puto perro si es necesario. Quiero que ese cabrón sufra lo que yo estoy sufriendo. Que le duela en la sangre. Yo me quedé callado, mirándolo. Siempre había cumplido sus órdenes sin dudar, sin preguntar. Era mi trabajo. Pero esto era diferente. Matar a sicarios en un enfrentamiento era una cosa. Masacrar a niños inocentes mientras dormían era otra. Primo, le dije con la voz más calmada que pude. Los niños no tienen la culpa de nada. Eso no es de hombres. No son nuestros códigos. Él se levantó de un salto y me agarró de la camisa, su cara a centímetros de la mía. Su aliento apestaba a alcohol y a droga. ¿Ahora me vas a dar lecciones de moralidad, Martillo? ¿Tú? O haces lo que te digo, o te mato a ti aquí mismo y mando a alguien que sí tenga los huevos. En ese momento, mientras me sostenía la mirada, lo supe. Supe que el hombre al que yo le había jurado lealtad, el primo al que admiraba, ya no existía. En su lugar había un monstruo consumido por su propio veneno. Y si seguía a su lado, si obedecía esa orden, yo me convertiría en uno también. Me pasé toda la noche en vela, en mi cuarto, con una botella de tequila y mi pistola sobre la mesa. ¿Qué hago? ¿Qué putas hago? Si obedezco, me convierto en un monstruo. Si desobedezco, me mata. Si huyo, me cazará por el resto de mi miserable vida. No hay salida buena. Es solo elegir cómo quieres morir. Miré mi reflejo en la ventana. No reconocí al hombre que me miraba. Tenía los ojos vacíos, la cara endurecida por años de no sentir nada. ¿En qué momento me convertí en esto? ¿En qué momento el estudiante de agronomía se murió y nació este asesino? Decidí que no iba a cruzar esa línea. No por moralidad, ya era muy tarde para eso. Lo hice por un último y patético intento de conservar un pedazo de lo que alguna vez fui. No cumplí la orden. Mandé al equipo, pero les di instrucciones precisas. Saquen al objetivo principal. A la mujer y a los niños los sedan y los dejan en una brecha lejos de aquí. Que desaparezcan. No quiero sangre de inocentes. Le mentí a Arturo. Le dije que la mujer y los niños habían escapado en medio de la confusión de la balacera. Él me miró, entrecerrando los ojos. Nunca me creyó del todo. A partir de ese día, su mirada hacia mí cambió. Ya no era de confianza, sino de sospecha. Yo, su martillo, me había convertido en un problema.
en una pieza que ya no encajaba en su juego de mente de aniquilación total. Supe, con una certeza aterradora, que mi tiempo se estaba acabando. En esta vida, cuando dejas de ser útil, cuando empiezas a cuestionar al jefe, te conviertes en un cabo suelto. Y los cabos sueltos, tarde o temprano, se cortan. Sabía que intentar hablar con Arturo, hacerlo entrar en razón, era inútil. La guerra lo había enloquecido. Lo había convertido en un animal acorralado que mordía a cualquiera que se le acercara, incluso a su propia gente. Mis opciones eran limitadas y todas eran malas. O me mataban ellos por desobediente, o me mataban los del Chapo por ser quien era, o me agarraba el gobierno y me pudría en una cárcel mexicana. Empecé a planear mi salida, en secreto, con la paranoia como mi única compañera. Quería desaparecer. Irme a Sudamérica, a Argentina o a Chile, cambiarme la cara, el nombre, todo. Empezar de nuevo, una fantasía estúpida. Comencé a mover dinero, pequeñas cantidades para no levantar sospechas, a una cuenta encriptada. Tenía un contacto en Colombia, un viejo socio de la oficina de Envigado, que podía conseguirme pasaportes limpios y una nueva vida. Mi plan era simple en teoría, pero casi imposible en la práctica. Esperar un momento de distracción, un viaje de Arturo, un gran operativo, y aprovechar para tomar un avión privado desde una pista clandestina en la Sierra de Sinaloa y no volver nunca más. Pero subestimé la paranoia de mi primo. Él ya no confiaba ni en su propia sombra. Y si no confiaba en su sombra, menos iba a confiar en mí, el hombre que conocía todos sus secretos. Las rutas de la droga, los contactos políticos, las cuentas bancarias en paraísos fiscales, la ubicación de sus laboratorios, sus escondites, sus miedos. Dejarme ir era un riesgo que un hombre como él, en medio de una guerra a muerte, simplemente no podía correr. Una noche, mientras estaba en un departamento de seguridad en Cuernavaca, recibí una llamada a un teléfono desechable que solo un par de personas tenían. Era uno de los pocos comandantes que todavía me eran leales. Un hombre al que le había salvado la vida años atrás. Martillo, tienes que salir de ahí ahora mismo, me dijo con la voz temblorosa, ahogada. El patrón acaba de dar la orden. Te quieren levantar. Dicen que te vas a voltear con los gringos. Van para allá. El pánico, ese animal frío y paralizante, me invadió. Agarré una mochila que siempre tenía lista, con fajos de dólares, varias identificaciones falsas y las llaves de una Grand Cherokee blindada que tenía en el estacionamiento. No tenía a dónde ir. Estaba solo contra el monstruo que yo mismo había ayudado a crear. Conduje toda la noche sin rumbo fijo, por carreteras secundarias, con el corazón en la garganta, evitando retenes militares. Cada par de faros que aparecía en el espejo retrovisor me parecía un comando de sicarios viniendo a por mí. Era una rata en una trampa que abarcaba todo el país. Sabía que no podía esconderme para siempre. Ellos tenían recursos ilimitados. Tenían ojos y oídos en cada policía municipal, en cada hotel, en cada aeropuerto. Después de 3 días de estar huyendo, durmiendo en el coche, comiendo galletas y agua, apestando a miedo, tomé una decisión desesperada, la última que me quedaba. A través de un abogado de confianza en El Paso, contacté a la DEA. Les ofrecí un trato. Toda la información que tenía, la estructura completa de la organización Beltrán Leiva y sus nexos con el gobierno, a cambio de protección para mí y para mi familia en Estados Unidos. Fue la llamada más difícil de mi vida. Era traicionar el único código que conocía, el de la sangre, el de la familia,
pero la alternativa era una muerte segura y horrible, probablemente grabado en video para que mis enemigos lo disfrutaran. La DEA aceptó casi de inmediato. Yo era un pez demasiado gordo. Me citaron en un hotel en la zona de Polanco, en la Ciudad de México. El plan era que llegara solo, me identificara en la recepción con un código y ellos me sacarían del país en cuestión de horas. Pero la gente de Arturo era más rápida, o yo fui muy ingenuo. Alguien filtró la información. O quizás la propia DEA me vendió para no arriesgar a sus agentes en una operación de extracción. Nunca lo sabré. Cuando llegué al lobby del hotel, con la mochila al hombro y el alma en un hilo, en lugar de agentes gringos de traje, me encontré con un operativo de la Marina Armada de México. No eran los marinos de siempre. Eran un grupo de fuerzas especiales, tipos con equipo de asalto, con la cara cubierta, los que no hacen preguntas y no aceptan sobornos. Me estaban esperando. Rodearon el edificio. Escuché el rugido de los helicópteros Black Hawk sobre mi cabeza. Supe que todo había terminado. No opuse resistencia. No había sentido. Cuando tumbaron la puerta de la habitación que había tomado, me encontraron sentado en la cama, con mi pistola sobre la mesa de noche. Levanté las manos lentamente. Se acabó la cacería. Más tarde, en las frías salas de interrogatorio del Asiedo, entendí lo que realmente había pasado. Mi propia gente me había entregado. Habían triangulado mi llamada al abogado y filtrado mi ubicación al gobierno. Para ellos, fue una solución perfecta. 2 pájaros de un tiro. Se deshacían de mí, del testigo más peligroso que tenían, sin mancharse las manos con la sangre de la familia, y, de paso, le daban al gobierno un trofeo para presumir en las noticias. Me usaron como moneda de cambio, como un peón sacrificable. Fui extraditado a Estados Unidos en menos de un mes. El juicio fue un mero trámite. Con los testigos que presentaron y las pruebas que mi propia gente les había dado, me hundieron para siempre. Y aquí estoy, en esta caja de 6x3, a miles de kilómetros de mi tierra, escuchando el zumbido de las luces fluorescentes que nunca se apagan. Arturo murió un año después de mi captura, en un enfrentamiento espectacular con la Marina en un complejo de apartamentos de lujo en Cuernavaca. Dicen que peleó hasta la última bala, como siempre dijo que lo haría. Héctor fue capturado años después en San Miguel de Allende, viviendo una vida de supuesto empresario. El Chapo, el origen de toda esta mierda, está encerrado en este mismo infierno, a unos pasillos de distancia, aunque nunca nos veremos. El imperio que construimos, que parecía invencible, se desmoronó. Se convirtió en cenizas, en sangre y en corridos para entretener pendejos. ¿Y por qué cuento esto ahora? ¿Busco perdón? No. Para gente como yo no hay perdón, ni en el cielo ni en la tierra. Mis manos están manchadas para siempre. Lo hago porque antes de que el silencio de esta celda me consuma del todo, antes de que olvide mi propia voz, quiero que se sepa la verdad. No la verdad de los expedientes judiciales, no la de las narcoseries, la verdad humana. La verdad de cómo el orgullo herido y el ego de un solo hombre, por un insulto estúpido en una fiesta, desató una guerra que destruyó a miles de familias, incluida la nuestra. Lo cuento para ese joven de Sinaloa, de Michoacán, de Tamaulipas, que hoy, en este mismo instante, está viendo en los narcos una salida, que se deslumbra con las camionetas de lujo, las armas de oro y las promesas de los corridos. Quiero que entienda una cosa. Este camino solo tiene 2 finales, no hay más. O terminas con la boca llena de tierra en una tumba anónima en una fosa clandestina, o terminas en una celda como esta,
donde te pudres lentamente hasta que olvidas el sabor de la comida, el calor del sol, el rostro de tu madre, el poder, el dinero, el respeto ganado a punta de pistola. Todo es una ilusión, un espejismo en el desierto. Eres una herramienta desechable en un juego mucho más grande, un juego manejado por hombres con traje y corbata que nunca se ensucian las manos, que te mandan a matar desde sus oficinas en la Ciudad de México o en Washington. Nosotros somos los perros de pelea que se matan en el palenque mientras ellos apuestan, se ríen y se hacen más ricos desde las gradas. Si alguna vez esa vida te parece atractiva, si alguna vez piensas que es un atajo hacia la gloria, acuérdate de mi voz. Acuérdate de este fantasma que te habla desde el fondo del abismo. No hay gloria aquí abajo. Solo hay oscuridad, arrepentimiento y el eco interminable de los disparos que diste y de los que te darán. De aquí, de este mundo, no se sale. Nunca.